Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio de la palabra de Dios, pero antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en todas las redes sociales que ves en pantalla con esa imagen de perfil y ese nombre, Miguel Montoro Ministerio. Por favor, dale me gusta a los contenidos, suscríbete y sobre todo compártelos para que puedan ser de mayor bendición a un mayor número de personas. Nuestro estudio bíblico del día de hoy se titula, como puedes ver en pantalla, Fe puesta a prueba. Y este estudio está relacionado con las circunstancias que sucedieron alrededor del milagro conocido como la alimentación de los 5,000. De este episodio vamos a entender que tres personajes que participaron en el milagro nos pueden enseñar mucho sobre la fe, pero pon atención a la pantalla. Nuestro tema no nos va a hablar acerca de cómo fortalecer nuestra fe, que eso es algo que se hace mucho en el mundo cristiano. Hablar sobre eso, cómo sentir nuestra fe más fuerte o cerca de Dios. Este tema, en mi opinión, único, nos enseña a cómo poder darnos cuenta que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Entiéndelo bien, este tema es único porque nos va a enseñar cuáles son las tres condiciones que a ti te pueden hacer estar pendientes, son como alertas para que tú sepas cuándo tu fe va a ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en pasajes como segunda de Timoteo 2:15 que estás viendo en la pantalla, que Dios desea que sus hijos seamos hijos aprobados. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Eso enseña la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2:15. Así que Dios prueba a sus hijos, o para ser más precisos, permite que sus hijos sean puestos a prueba para que así sus hijos superen estas pruebas y ante Él se presenten como obreros aprobados. ¿Cuándo nuestra fe va a ser puesta a prueba? Veamos las condiciones relacionadas con la alimentación de los 5,000. Detalles alrededor de lo que estamos analizando. Uno, la alimentación de los 5,000 es el único milagro mencionado en los cuatro evangelios. Dos, Jesús en este momento se encuentra trabajando en la región norte de Israel, en Galilea. Tres, falta aproximadamente 1 año y medio para que Jesús vaya a la cruz. Cuatro, en este momento Jesús es muy popular, está rodeado por multitudes que lo siguen. Cinco, Jesús, cuando ve una multitud enorme de 5,000 personas, siente misericordia y se dirige a Felipe para pedirle que resuelva el problema. En este caso, darle de comer a 5,000 personas. Es válida la pregunta como punto número 6. ¿Por qué a Felipe? Felipe es nuestro primer personaje. ¿Por qué a Felipe? Porque Felipe era de Bethsaida, de una región muy cercana donde este milagro sucedió. Así que si alguien podía saber qué se debería de hacer para resolver el problema era Felipe, porque conocía lo que había alrededor. Pero Felipe responde, como ves en pantalla, no es posible. Es demasiada gente con todos los recursos que hay alrededor. Es que esto es imposible. Pero Felipe lo que no sabe es que su fe está siendo puesta a prueba. Analiza. Felipe, Felipe sabe cómo resolver el problema. Conoce a la gente cercana y los sitios donde podría comprar comida, pero él no tiene los recursos para resolver el problema. Felipe es nuestro primer personaje. Ahora, el siguiente personaje es Andrés. Andrés, cuando se involucra en la interacción de Jesús con Felipe, Andrés dice, mínimo necesitaríamos el salario de 8 meses. Y le dice a Jesús, aquí solamente tenemos unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Es todo lo que hay. Lo que Andrés no sabe es que su fe está siendo puesta a prueba.
como Felipe. ¿Cuál es la condición de Andrés? Observa en la parte de abajo de tu pantalla. Andrés tiene la forma de poder resolver el problema, porque él tiene los panes y los peces, pero no sabe cómo hacerla eficiente, no sabe cómo hacer crecer la solución. Tiene la solución, el alimento, pero no sabe cómo hacerla crecer. Mientras que Felipe no encontraba ninguna clase de solución, aunque sabía cómo podía resolverse. Comparemos esto en la siguiente pantalla. Tenemos eh, Felipe y Andrés. Tenemos a dos personas cuya fe está siendo puesta a prueba. Pongámoslos cara a cara. Felipe, del lado izquierdo de la pantalla. Sabemos cómo resolver el problema o un problema, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Y por otro lado tenemos a Andrés. Nos damos cuenta de que nuestros recursos no son lo suficientes para poder dar buenos resultados. Observa detenidamente ambas frases. Cuando tú te encuentres en una situación, en el lado verde, o te encuentres en una situación como la que describe el lado azul, estás en el momento en que tu fe necesita ser puesta a prueba. Prepárate. Tu fe será puesta a prueba. De verdad, prepárate. Pocos creyentes están preparados para poder hacer crecer su fe. Pocos creyentes dedican tiempo a estar listos para ser sensibles a la voz de Dios y decirle a Dios como Samuel, habla, que tu siervo oye. Finalizamos con una cuestión que seguramente alguien notó cuando iniciamos este estudio. Yo les comentaba que hablaríamos de tres personajes que nos enseñan cuándo nuestra fe va a ser puesta a prueba. El tercer personaje es nada menos que Jesucristo. ¿Sí? Nuestro tercer personaje es Jesús. ¿Por qué? Porque después del milagro, la gente lo quiere hacer rey. Y en esto, la fe de Jesús, desde su perspectiva humana, está siendo puesta a prueba porque en ese momento hay 5,000 seguidores que lo alientan a encabezar una revuelta. Esto, por cierto, no sería algo contrario a pasajes como los que dicen la Biblia, y te pongo un ejemplo del lado izquierdo de la pantalla, el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho así, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En la Biblia hay cientos de pasajes que declaran la autoridad de Jesús para ser rey sobre todas las cosas. De hecho, la Biblia es clara. Cristo ha vencido y está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bien, la fe de Jesús, desde su perspectiva humana, está siendo puesta a prueba porque la gente quiere hacerlo rey, quieren formar una pequeña rebelión a la cual se sumirán miles de personas para dirigirse a la capital. Ahora, observa las condiciones de Jesús que pareciera que unen las condiciones de Felipe y de Andrés. La fe de Jesús va a ser puesta a prueba. ¿Cuándo? Cuando puedo y tengo lo que necesito, pero esto es contrario a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas a nuestros personajes anteriores? Felipe podía, pero no tenía. Andrés tenía, pero no podía. Jesús podía y tenía lo que necesitaba para hacer algo, pero comprendió que no era la voluntad de Dios. Cuando tú puedes y tienes lo necesario para hacer lo que quieres, pero vas a hacer algo que no es la voluntad de Dios, prepárate, tu fe va a ser puesta a prueba. Así que, con este estudio preventivo, como creyentes podemos saber cuándo nuestra fe necesita pasar por la prueba para que realmente a los ojos de Dios Él nos pueda decir, obreros aprobados. Yo soy Miguel Montoro. Gracias por acompañarme en este estudio. Recuerda suscribirte a este canal. Que Dios nos bendiga.